Hola, ¿cómo andan? Hoy les traigo estos pan dulces que son súper económicos porque los vamos a hacer con aceite y la verdad que quedan unos pan dulces súper esponjosos y muy húmedos, así que vamos a prepararlos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a preparar una esponja. Para ello, en un recipiente chiquitito voy a poner un sobre de levadura seca que tiene 10 gramos, pero si no usan levadura seca pueden utilizar levadura fresca y serían 30 gramos. Además, le vamos a sumar una cucharada de azúcar, una cucharada de harina 4 ceros o harina de todo uso, lo integramos un poco. Y por último, le sumamos 4 cucharadas de leche tibia. La leche tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. Una vez que le agregamos la leche, lo vamos a integrar muy bien. Y cuando lo tengamos integrado, vamos a tapar el recipiente y lo vamos a dejar un par de minutos. Y mientras tanto, vamos a preparar el resto de los ingredientes que van a llevar estos pan dulces. Así que en un recipiente bien amplio voy a poner 550 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Voy a hacer un huequito en el medio. Por los bordes de esta corona que hice, voy a poner una pizca de sal. En el centro, donde teníamos este huequito hecho, vamos a poner 150 gramos de azúcar, 2 huevos, una cucharada de miel, que la miel lo que va a hacer le va a aportar humedad y sabor a este pan dulce. Un poco de agua de azahar, no mucha porque recuerden que el agua de azahar es muy invasiva. Si no les gusta el agua de azahar también lo pueden reemplazar por esencia de pan dulce o por esencia de vainilla. Para darle sabor a este pan dulce le vamos a sumar la ralladura de un limón, que yo lo voy a rallar ahora en el momento. Ahora sí, le vamos a sumar la esponja, miren qué linda que está. Se la vamos a sumar al recipiente más grande que teníamos. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Y también le vamos a agregar 200 mililitros de leche. Recuerden que la leche tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. A todo esto lo vamos a integrar muy bien. Si te gustan los pan dulces, acá arriba te voy a dejar un enlace de un pan dulce que es sin amasar y que queda buenísimo. También en el canal hay un pan dulce que se hace sin molde y sale espectacular. Y si sos de los que le gustan las cosas integrales, en el canal también hay un pan dulce integral que queda espectacular. Recuerden que todos los enlaces de las recetas que nombré recién van a estar debajo del video en la descripción, al igual que todos los ingredientes que utilicé para esta receta. Una vez que lo tengamos bastante integrado, le vamos a sumar 4 cucharadas y media de aceite. Fíjense que la cuchara que yo estoy utilizando es bastante grande, así que agréguenle 4 cucharadas y media bien generosas de aceite. Acá pueden utilizar aceite de girasol, aceite de maíz o algún aceite de oliva que no tenga gusto. Y ahora sí vamos a empezar a amasar todo esto muy bien. Van a notar que la masa es pegajosa y eso está súper bien. Es lo que nos va a garantizar que el pan dulce salga bien esponjoso y húmedo. Así que yo voy a amasar el pan dulce por un par de minutos y una vez que haya pasado este tiempo, más o menos 2 o 3 minutos, sobre la mesada voy a espolvorear un poquitito de harina y lo voy a amasar hasta que el bollo esté bien lisito. Acá pueden agregar harina, pero agreguen muy poca cantidad, así seguimos manteniendo la humedad del pan dulce.
Cuando tengamos el bollo bien formado, lo vamos a volver a poner en un recipiente, lo vamos a tapar. Yo voy a utilizar una bolsa de nylon y un repasador porque justo hoy es el día que estoy haciendo el pan dulce, está bastante fresquito. Y haciendo esto, el pan dulce va a crecer un poquitito más rápido, se va a mantener más el calor de la masa. A la masa la vamos a dejar descansando en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire hasta que duplique su volumen. Cuando la masa haya duplicado su volumen, la vamos a dividir en dos partes iguales. A una de las partes la voy a poner sobre la mesada, la cual le espolvoreé un poquitito de harina. Y le voy a agregar chispas de chocolate y nueces. Yo las pasé apenitas un poquitito por harina. Y ahora sí vamos a integrarlas muy bien con la masa. Un dato importante, si acá notan que se les pega mucho la masa en la mesada, lo que pueden hacer es ayudarse de un cornet para no agregarle tanta cantidad de harina. Así que vamos a ir manejando la masa con el cornet, así se integran bien los chips de chocolate y las nueces. Cuando lo tenga bien integrado a los chips de chocolate y las nueces, voy a espolvorear un poquitito de harina como para formar el bollo que después lo vamos a poner dentro del molde de pan dulce. Una vez que tengamos este bollo bien formado, como dije, lo vamos a poner dentro de un molde de pan dulce de medio kilo. Para el otro pan dulce le voy a agregar frutas abrillantadas y algunas pasas de uva y voy a hacer el mismo procedimiento. Pongo la masa sobre la mesada, la estiro a penitas, pongo la fruta dentro y luego sí voy a amasar muy bien hasta que esté todo integrado. Cuando tenga este paso listo, lo voy a poner también dentro de un molde de pan dulce de medio kilo y a todo esto lo vamos a dejar que duplique su volumen, que llegue casi hasta arriba del molde. Así que como hice anteriormente, voy a poner esto dentro de una bolsa de nylon y luego por arriba le voy a poner un repasador y lo vamos a dejar descansando en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Cuando nuestra masa de pan dulce haya crecido bastante, que tenga esta altura, vamos a llevar los pan dulces a un horno precalentado a unos 160 grados por alrededor de unos 45 a unos 55 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Así salieron los pan dulces del horno. Miren lo que crecieron adentro del horno. Recuerden que la masa del pan dulce no llegaba hasta el borde del papel y ahora lo pasó muchísimo más. Ahora sí, a estos pan dulces los voy a dejar que se enfríen muy bien y luego los voy a decorar. Para decorar el pan dulce que tenía chispas de chocolate y nueces, voy a tomar chocolate, la voy a derretir muy bien. Cuando la tenga derretida, le voy a poner por arriba al pan dulce. Y como para darle un poco de colorido, le puse unas nueces enteras y unos medallones de chocolate blanco. Para decorar el pan dulce que habíamos hecho con fruta brillantada y pasas de uva, preparé un glacé. Para él utilicé 5 cucharadas de azúcar impalpable o azúcar glass y le sumé un poco de jugo de limón. Se lo fui agregando de a poco hasta que el glacé tuvo esta consistencia. Cuando tuve listo el glacé, se lo puse por arriba al pan dulce y luego le agregué las frutas que el pan dulce tenía adentro. Si los quieren decorar está buenísimo y si no los decoran también van a quedar geniales igual. Miren qué lindos que quedaron. Ahora voy a cortar los dos pan dulces para que vean cómo quedaron por dentro. Qué linda miga que tienen. Miren qué esponjosos que quedaron por dentro, tanto el que tenía chispas de chocolate como el que hicimos con las frutas abrillantadas. La verdad que es una receta que es muy simple de realizar, así que solo resta que se animen, que los preparen y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haberme acompañado en este video.
Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y si no se suscribieron todavía, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.